una celebración de la vida, revelando el alma de México. México, una tierra de colores vibrantes, música embriagadora, y tradiciones que susurran historias de antiguas civilizaciones. Es un país donde la vida se celebra con pasión, la muerte se abraza con reverencia y la historia se teje en la trama misma de la vida cotidiana. Este vibrante tapiz cultural es lo que hace a México tan único, tan cautivador. Desde los bulliciosos mercados de Oaxaca hasta las antiguas pirámides de Teotihuacán, cada rincón de México cuenta una historia. Es una historia de resistencia, de creatividad, y de un pueblo profundamente conectado con sus raíces. Para comprender verdaderamente a México, uno debe sumergirse en su corazón, experimentar sus festivales, saborear su cocina y escuchar los ecos de su pasado. En México, la historia no se limita a los libros de texto, vive y respira en las calles empedradas, las ruinas antiguas y las vibrantes tradiciones transmitidas de generación en generación. Es una historia marcada tanto por el triunfo como por la tragedia, por la sabiduría indígena y la influencia colonial, todo lo cual ha dado forma al México que conocemos y amamos hoy. Ecos del pasado. Un vistazo a las raíces ancestrales de México. Mucho antes de la llegada de los españoles, México era una tierra repleta de diversas culturas indígenas. Los olmecas, los mayas, los aztecas. Estas civilizaciones florecieron durante siglos, dejando un legado de arte, arquitectura y conocimiento que sigue inspirando asombro. Su presencia aún se puede sentir en las ruinas de Teotihuacán, las majestuosas pirámides de Chichén Itzá y los intrincados códices que guardan los secretos de su antiguo conocimiento. Estas culturas ancestrales veneraban la naturaleza, creyendo en la interconexión de todas las cosas. Sus dioses y diosas representaban las fuerzas de la naturaleza, y sus rituales y ceremonias estaban profundamente entrelazados con los ciclos del sol, la luna y las estaciones. Este profundo respeto por la naturaleza todavía es evidente en muchos aspectos de la cultura mexicana, desde la medicina tradicional y la cocina hasta los vibrantes festivales que celebran la cosecha y el cambio de estaciones. La llegada de los españoles en el siglo XVI provocó un choque de culturas, una colisión de mundos que alteraría para siempre el curso de la historia mexicana. Si bien la conquista española trajo consigo destrucción y opresión, también condujo a una fusión de culturas, una mezcla de tradiciones indígenas con influencias europeas. Esta fusión es evidente en todo, desde el idioma español que se habla en todo México hasta el vibrante arte y arquitectura que combina a la perfección motivos indígenas con estilos europeos. De la conquista a la revolución, forjando la identidad de una nación. El período colonial español, que duró más de 3 siglos, dejó una huella imborrable en México. Fue una época tanto de opresión como de intercambio cultural, ya que las poblaciones indígenas lucharon por preservar sus tradiciones mientras se adaptaban al orden impuesto. La Iglesia Católica, una fuerza poderosa durante esta época, jugó un papel importante en la configuración de la cultura mexicana, introduciendo nuevas creencias y prácticas religiosas que se mezclaron con las creencias indígenas existentes. Sin embargo, el espíritu del pueblo mexicano no pudo ser extinguido. El deseo de libertad y autodeterminación bullía bajo la superficie, y finalmente estalló en la Guerra de Independencia Mexicana, en 1810.
Liderados por Miguel Hidalgo, un sacerdote católico, e impulsados por los ideales de libertad y justicia, los mexicanos lucharon valientemente por su independencia, y finalmente la lograron en 1821. El camino hacia la verdadera independencia fue largo y arduo. México enfrentó luchas internas y amenazas externas, incluida la pérdida de vastos territorios a manos de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de todo, el pueblo mexicano perseveró, su espíritu intacto. La Revolución Mexicana de 1910, un período tumultuoso de agitación social y política, tuvo como objetivo abordar las desigualdades e injusticias que asolaban la nación. Fue una lucha por la reforma agraria, por la justicia social y por un México verdaderamente gobernado por y para su pueblo. El Día de Muertos, donde la vida abraza a la muerte. Quizás ninguna otra celebración captura la esencia de la cultura mexicana como el Día de Muertos. Esta alegre y colorida festividad, lejos de ser morbosa, es una celebración de la vida y la muerte, un momento para recordar y honrar a los seres queridos que han fallecido. Es una creencia de que la muerte no es el final sino una parte natural del ciclo de la vida, una continuación del viaje en otro reino. Los orígenes del Día de Muertos se remontan a miles de años atrás, a las antiguas tradiciones mesoamericanas. Para los aztecas y otros grupos indígenas, la muerte no era algo que temer sino que celebrar. Creían que los espíritus de los difuntos regresaban a visitar a sus familias durante esta época, y los recibían con ofrendas de comida, bebida y otros obsequios. Hoy en día, el Día de Muertos se celebra en todo México con vibrantes festividades. Las familias crean elaborados altares, o ofrendas, en sus hogares, adornados con fotos de sus seres queridos fallecidos, sus comidas favoritas, velas y decoraciones coloridas como papel picado y cempasúchil. El dulce aroma del incienso de copal llena el aire mientras las familias se reúnen para compartir historias, recordar a sus seres queridos y celebrar la continuidad de la vida. Sección 5. Una fiesta de colores y sabores, celebrando el Día de los Muertos. Los cementerios se transforman en animados lugares de reunión, adornados con flores y velas parpadeantes. Las familias limpian y decoran las tumbas de sus seres queridos, llevan ofrendas y comparten comida, bebida e historias. La música llena el aire, con bandas de mariachis tocando canciones tradicionales, y las familias a menudo pasan toda la noche en el cementerio, celebrando con sus seres queridos fallecidos. Uno de los símbolos más icónicos del Día de Muertos es la calavera de azúcar. Estas calaveras intrincadamente decoradas, hechas de azúcar o chocolate, representan el alma del difunto, y a menudo se personalizan con el nombre del fallecido. Otro símbolo popular es el pan de muerto, un pan dulce que se hornea tradicionalmente durante esta época, con forma de bollo, y a menudo decorado con trozos de masa en forma de hueso, simboliza el ciclo de la vida y la muerte. El Día de Muertos es un testimonio de la relación única de México con la muerte, una celebración de la vida y la memoria que trasciende la tristeza y el miedo. Es un momento en que las familias se reúnen para recordar a sus seres queridos, compartiendo historias y tradiciones que se han transmitido de generación en generación. Sección 6. 5 de mayo. Un triunfo del espíritu, no de la independencia. A menudo confundido con el Día de la Independencia de México, el 5 de mayo conmemora un evento histórico diferente,
La improbable victoria del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. Si bien no es una festividad importante en México, el 5 de mayo se ha convertido en una celebración cultural significativa en los Estados Unidos, que simboliza el orgullo y la herencia mexicoamericanos. En la década de 1860, México, todavía recuperándose de las secuelas de la Guerra México-estadounidense y los conflictos internos, enfrentó una nueva amenaza, una invasión francesa. Napoleón III, el gobernante de Francia, buscaba expandir su imperio y vio una oportunidad en el estado debilitado de México. El ejército francés, considerado uno de los más poderosos del mundo en ese momento, desembarcó en Veracruz, México, con la intención de conquistar el país. A pesar de estar superado en número y armamento, el ejército mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza, defendió valientemente a su país en la Batalla de Puebla. La victoria mexicana, aunque fue un revés temporal para los franceses, fue un importante estímulo moral para el pueblo mexicano. Demostró su valentía, resistencia y determinación para defender a su nación de la agresión extranjera. Sección 7. Más allá de los festivales. El tapiz cotidiano de la cultura mexicana. Si bien festivales como el Día de Muertos y el 5 de mayo ofrecen una visión del alma de México, la verdadera esencia de la cultura mexicana radica en lo cotidiano. Está en la calidez de la gente, la riqueza del idioma y la vitalidad del arte, la música y la cocina. Desde los bulliciosos mercados llenos del aroma de las especias y los sonidos del regateo hasta los tranquilos patios adornados con coloridos azulejos y bugambillas, México es un festín para los sentidos. La cocina mexicana, patrimonio cultural inmaterial reconocido por la UNESCO, es un testimonio de las ricas tradiciones culinarias del país. Desde los sabrosos moles de Oaxaca hasta los picantes ceviches de Veracruz, la comida mexicana es una sinfonía de sabores, colores y texturas. Es una cocina que refleja la historia del país, con ingredientes indígenas como el maíz, los frijoles y los chiles que se mezclan armoniosamente con influencias de España, África y el Caribe. La música y la danza son partes integrales de la cultura mexicana, y cada región cuenta con sus propios estilos y tradiciones únicos. Desde las conmovedoras melodías del mariachi hasta los animados ritmos de la salsa y la cumbia, la música mexicana es una expresión de las alegrías, las penas y todo lo demás del país. Es una música que te invita a bailar, a celebrar y a conectar con el corazón y el alma de México. Sección 8. Un legado tejido en el tiempo. El espíritu imperecedero de México. La historia de México es un testimonio de la resistencia y la fuerza de su gente. Desde las antiguas civilizaciones que florecieron durante siglos hasta las luchas por la independencia y la revolución, el pueblo mexicano ha enfrentado innumerables desafíos con un espíritu inquebrantable. A pesar de todo, han conservado su identidad cultural, sus tradiciones y su entusiasmo por la vida. Hoy, México se erige como un vibrante tapiz tejido con los hilos de su pasado. Es un país que abraza su historia, celebra su presente y mira hacia el futuro con esperanza y optimismo. El espíritu de México, al igual que los vibrantes colores que adornan sus calles y los apasionados ritmos que llenan su aire, es contagioso, invitándote a abrazar la vida con los brazos abiertos. Al explorar las ruinas antiguas,
Saborear los sabores de su cocina y presenciar la alegría de sus festivales, descubrirás que México es más que un destino, es una experiencia, un viaje que te acompañará mucho después de que hayas dejado sus costas. Sección 9. Una invitación abierta. Descubre la magia de México. México te invita a descubrir su magia, a perderte en su vibrante cultura y rica historia. Desde las antiguas pirámides que susurran historias de épocas pasadas hasta los bulliciosos mercados rebosantes de vida y color, México ofrece una aventura inolvidable para cada viajero. Ven, sumérgete en la calidez de su gente, la riqueza de sus tradiciones y la belleza de sus paisajes. Descubre el corazón y el alma de México y deja que su magia te cautive.